Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos y presentarles mi anteproyecto de investigación para la materia de Seminario de Investigación Social, a la que tuvimos el gusto de asistir y con la cual generamos precisamente este producto, que es al que le vamos a estar dando continuidad a lo largo del doctorado. El título de mi proyecto de investigación es el siguiente: replanteamiento de la labor docente ante el uso de las nuevas tecnologías en entornos complejos. Dicho título, dicha problemática está apoyada precisamente en la experiencia que tengo todos los días de estar frente a aula con alumnos de diversos niveles educativos. Tales experiencias me permiten a mí reconocer que debemos replantear, ¿no?, la figura de la labor docente y sobre todo ubicar cuáles son las estrategias que nos permiten a nosotros trabajar desde las nuevas tecnologías en entornos complejos. Me gustaría empezar con la siguiente frase. Se dice que alguna cosa es difícil cuando el hecho de enfrentarla u ocuparse se convierte en algo penoso. Y es algo que seguramente, con lo que seguramente nosotros estamos muy familiarizados, porque lo expresaba muy bien Paulo Freire, ¿no? Existe de repente una imposibilidad y el miedo a avanzar, porque creemos que hay tareas imposibles, que hay tareas que no se pueden realizar. Sin embargo, creo firmemente que tanto los alumnos como los maestros, mientras estemos mejor dotados de habilidades y de conocimientos, y que se replantee precisamente nuestra figura dentro del aula, podemos perder el miedo a avanzar. ¿Cuáles son los antecedentes de mi proyecto? Me atrevo a decir que hoy más que nunca los espacios educativos requieren de ser pensados desde la complejidad, es decir, desde una visión nueva para poder conciliar la gran avalancha de información en la que estamos inmersos. De la mano del título impuesto durante mucho tiempo de la llamada sociedad de la información, se están presentando cambios verdaderamente drásticos en el mundo actual, cambios que están obligando a repensar la labor del docente en el aula, la labor del alumno y la reconfiguración de los espacios destinados para la educación. Sin duda, estamos ante un escenario distinto al que seguramente muchas generaciones estuvieron, producto de una pandemia, producto de muchas situaciones que estamos viviendo. Conviene entonces replantear estos espacios. De la misma manera, podría decir que estos pasos agigantados y forzados van de la mano de un panorama un tanto desolador en nuestro país. La incertidumbre comienza a sentirse y es por eso que resulta fundamental el nuevo empoderamiento de los docentes para recuperar aquel prestigio y espacios perdidos dentro de la opinión pública. Limpiar la figura del maestro y verlo como un catalizador para lograr en la juventud mexicana algo de lo que carece capacidad, algo de lo que hoy parece ser que tiene que ver con la pérdida de la capacidad crítica para poder enfrentar con mayor madurez la información que se les presenta y cuestionar tanto al docente como a la sociedad, siempre en la búsqueda de un mejor futuro para todos. La pregunta de investigación que acompañará a mi proyecto es: ¿cuáles son las estrategias de enseñanza que permiten el replanteamiento de la labor docente ante el uso de las nuevas tecnologías desde los entornos complejos? Dicha pregunta acompaña precisamente el título de la investigación y, como mencionaba anteriormente, la manera en la que busco que se replantee esta figura es con la ubicación, la capacidad de distinguir las estrategias que nos permitan precisamente mirarlo desde otro punto de vista. ¿De qué manera defino el problema? Para poder avanzar precisamente en esa configuración de una nueva mirada en la docencia, es importante reconocer el contexto en el cual se desarrollan los docentes en pleno siglo XXI. Es una realidad que la figura del maestro está siendo desvirtuada gracias a un mal manejo de la información contenida en los medios de comunicación para dar paso libre a las estrategias neoliberales. Esto quiere decir que todo proceso tiene sus pros y sus contras. Si bien el modelo neoliberal ha posibilitado la competencia libre y ha favorecido la búsqueda de actualizaciones constantes, en nuestro país las condiciones resultan todavía adversas. Como punto número 2 para definir el problema, puedo decir que la tecnología es muy importante en el mundo actual.
y ha traspasado todas las barreras culturales y sociales. Cada día más y más son los estudiantes que están en contacto con nuevos avances y desde los niños más pequeños han estado en contacto con nuevos gadgets que hacen más fácil la vida de todos y sobre todo facilita entrar en contacto con el mundo globalizado. La razón por la que considero que este estudio es necesario es precisamente que la realización del presente proyecto representa una labor de investigación importante para el doctorado que estamos cursando, y eso me permitirá a mí distinguir las estrategias de enseñanza que pueden favorecer el replanteamiento de la labor docente ante el uso de las nuevas tecnologías desde los entornos virtuales y los entornos complejos. La educación debe dejarse de ver como un acto automático y que sirva para la incorporación de los alumnos al campo laboral. Sin duda, las implicaciones que lo anterior ha traído representan la invisibilidad de la participación de los docentes ante la toma de decisiones o en su actuar, quedando relegado a un espacio en el que le toca mediar entre las exigencias de un sistema educativo, de las autoridades escolares y los padres de familia, con sus propios hijos que representan nuestros alumnos. Se hace necesario entonces, desde una mirada crítica del contexto en el que se vive actualmente, que los docentes distingan cuáles son las estrategias que les van a permitir cumplir con su labor docente, aunado a la implementación de las nuevas tecnologías y recuperando el rol de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, lo que se busca es precisamente cuadrar el título, la problemática, es decir, la pregunta de investigación y el objetivo general. Tenemos en este proyecto como objetivo general distinguir las estrategias de enseñanza que permiten el replanteamiento de la labor docente ante el uso de las nuevas tecnologías desde entornos complejos. Los objetivos específicos van a ser identificar los conceptos provenientes de las nuevas tecnologías, su uso y las estrategias de aprendizaje en los nuevos entornos de aprendizaje, analizar los nuevos entornos de la educación desde la mirada de la complejidad y finalmente aplicar las técnicas de investigación que permitirán distinguir las estrategias para el replanteamiento de la labor docente. La hipótesis que se plantea es la siguiente. Si se distinguen las estrategias de enseñanza ante el uso de las nuevas tecnologías, se podrá replantear la labor docente ante los entornos complejos. Ahora bien, una parte fundamental de todo proyecto de investigación tiene que ver con la revisión de la literatura, con la búsqueda de los materiales que van a permitir fundamentar la mirada desde la cual se va a observar la problemática que estamos estudiando. Bueno, en este caso, y para precisamente el marco teórico de esta investigación, se propone como tema número 1 revisar todo lo concerniente a la enseñanza, su definición, sus elementos, los modelos, cómo definimos precisamente este concepto y cómo se puede definir también o cuál es el contexto del aprendizaje. Como punto número 2, en el marco teórico, revisar toda la literatura que tiene que ver con las estrategias de enseñanza. Como punto número 3, o como punto número 2, en esta sugerencia, vamos a ver las distintas modalidades de las estrategias de enseñanza que permiten avanzar como docentes. Como punto número 3, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la educación o en la educación, ¿verdad? ¿A qué le llamamos sociedad de la información y cómo se aplican al campo educativo? Finalmente, quisiera cerrar la parte del marco teórico hablando de los entornos complejos de aprendizaje y cómo se da esta definición de complejidad y cómo podemos cambiar esta noción de la educación. Para hablar del marco contextual en esta investigación tendremos que remitirnos a qué se le conoce como la educación en México, cuál es la historia de nuestra educación, cuál es la historia de nuestras autoridades educativas y cómo podemos hablar de un nuevo modelo educativo en el que se contempla precisamente esta noción de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Vamos a hablar también de la educación superior y las universidades privadas y las universidades públicas, precisamente porque se trata de aplicar esta investigación a un entorno de enseñanza de nivel superior.
Ahora bien, después de haber revisado ya la parte de los marcos teóricos y contextual, tenemos que hacer el diseño de la investigación. Entonces estamos hablando de una aproximación precisamente al método con el que se va a tratar este proyecto. Estamos hablando entonces del apartado que va a permitir al investigador establecer cuáles son las técnicas que le va a permitir recopilar información del entorno y que con esto pueda, sin duda, saber, ¿no?, cuáles son los resultados de la problemática que está investigando. El alcance que esta investigación tendrá es de tipo descriptivo y, en palabras de Sampieri, de Fernández Collado y de María del Pilar Baptista, se refiere a un tipo de investigación que nos va a permitir identificar las variables que forman parte del objeto de estudio. Cuando nosotros decimos en el objetivo general que vamos a distinguir cuáles son las estrategias, quiere decir que nuestro estudio va a ser de corte descriptivo. Como propuesta para técnicas de investigación, estamos hablando de que este estudio, este proyecto va a tener un enfoque mixto. Entonces, desde la parte del enfoque cuantitativo, vamos a elaborar una encuesta que se va a aplicar a los docentes con la finalidad de medir las variables que intervienen en el acto de enseñanza y con la posibilidad de distinguir precisamente cuáles son esas estrategias que nos pueden servir. Por otro lado, el punto de vista cualitativo, vamos a hacer entrevistas semiestructuradas que nos van a posibilitar descubrir los discursos docentes que otorguen la interpretación cualitativa de la investigación. Los profesores van a ser esas fuentes vivas que nos van a permitir buscar los elementos en su labor docente. El cronograma de actividades está pensado a 6 meses a partir del mes de octubre, en donde precisamente comenzamos con la elaboración del protocolo de investigación e iniciamos una búsqueda de investigación documental y ver cómo lo vamos a aplicar al campo. Esto va a abarcar precisamente los meses de octubre, de noviembre y de diciembre. Esperemos que para el mes de enero, después de la siguiente materia, podamos trabajar ya haber aplicado el diseño, ¿no?, ya haber hecho el diseño de la investigación, ya haber diseñado precisamente nuestros instrumentos y haber avanzado con la interpretación de los datos. Finalmente, como parte del cronograma y hasta el mes de marzo del 2021, nosotros estaremos configurando la interpretación de los datos, la generación de conclusiones y recomendaciones para la investigación y elaborar un informe que nos permita presentarlo como producto final del doctorado en desarrollo humano. Se trata en este caso de un proyecto que se aplica al contexto en el cual nosotros vivimos, que es el estado de Oaxaca. Entonces, en este punto se presenta el presupuesto y la difusión que se le pretende dar. Realmente no se va a trabajar, no se va a invertir mucho en el desarrollo de la investigación. Eso quiere decir que es viable. Vamos a tener gastos que son pues los acostumbrados, como la luz, ¿verdad? También la impresión final del documento, su encuadernación. En este caso, si se requiere de una presentación física del documento, todos esos aspectos ya se están tomando en cuenta. Se pretende también que la difusión del documento sea que se presente a través de una tesis de doctorado, que en la medida de lo posible se busque el vínculo con algunas revistas científicas para poder presentar esta investigación y también, como parte de la difusión, poder hacer un podcast en donde estemos hablando precisamente de cuáles son las estrategias que contribuyen al acto docente. Finalmente, estas son las referencias consultadas para la elaboración del presente anteproyecto de investigación. Les doy las gracias por haber escuchado mi propuesta y por haberme permitido plantearles esta mirada y esta intención de querer hacer investigación para el doctorado. Muchas gracias a todos.